Bueno, hoy sentí el impulso de bajar a los pies del árbol de la Bodhi. Este es un esqueje del que está en India. Y bajo un árbol como este, Siddhartha realizó la experiencia de la presencia única. Alcanzó el despertar. Como saben, eso fue del 7 al 8 de diciembre de hace 2600 años. Y eso es lo que se conmemora el Arrohatsu. Pero hoy sentí el impulso de bajar y testar el nivel de concentración o de dispersión de la gente. Pero parece que está todo bien. Hoy voy a hablar de los 3 tesoros y del espíritu del Kesa. Y voy a hablar también de los 3 grandes principios que en el budismo se tienen en cuenta. Son Sila, Samadhi y Prajna. Y mañana, que será la última enseñanza, como paso previo a la ordenación, tocaré uno por uno seguramente los preceptos, los 10 grandes preceptos que vamos a recibir en el domingo. La verdad es que, por mucho que lo digamos, parece que no nos lo terminamos de creer. ¿Se me oye? Sí. Pero estar participando en un encuentro de este tipo y sentir la llamada, ¿no? para acudir al reencuentro con el espíritu del Buda que somos, es una alegría grande, ¿no? Esa alegría es una de las virtudes también, una de las emociones sublimes del budismo. Y hay que traerla de vez en cuando al corazón y al recuerdo. Es importante. Entonces, se insiste una y otra vez que tenemos una triple fortuna. Así lo recogen las enseñanzas y así las transmito nuevamente. Primero, somos seres humanos. A lo mejor a alguien le gustaría ser gallo para cantar así. Dice, yo prefiero ser gallo que cantar así, que no dar el cante, como ser humano. Pero el ser humano tiene un potencial enorme de autoconciencia y de trascendencia de sí. Eso es un gran regalo, de verdad. En cualquier caso, hay que tener cuidado con ese don que nos da a cada instante la vida, porque a veces podemos vestirnos con el disfraz de la soberbia, ¿no? De querernos demasiado y sentirnos superiores con respecto a otras existencias. Hay un sutra que dice, cada existencia tiene su utilidad. Úsala en cualquier situación. Pues nosotros somos seres humanos, esa es nuestra situación. Y estamos vivos, plenamente conscientes. O por lo menos estamos en ese camino. Pero este es el primer gran regalo del que habla el budismo. Nacer en tanto que forma humana. El segundo es
encontrar el Dharma, encontrar la Sangha, encontrar un maestro de este camino, encontrar una vía que nos permita seguir actualizando este legado tan bonito. Entonces es una fortuna que la vida nos pueda sonreír, y lo viene haciendo hace años, ¿no? Y encontrar un lugar en la naturaleza como este, ¿no? También sentí al principio del retiro, y lo comparto ahora, que muchas veces decimos: venga, vamos a hacer el esfuerzo por encontrar un espacio en la naturaleza como este, ¿no? Para la comunidad Luz del Dharma, ¿no? Bla, 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 bla. Ese es el ego hinchado, ¿no? Hasta que no consigamos la consistencia interior para verlo claro, ese espacio no va a salir. Desde la mente no va a salir. Tiene que salir desde un corazón desinteresado, ¿no? Porque recibimos un legado de hace 2600 años. Es la primera enseñanza también de las que le dio Buda Ananda a sus discípulos cuando iban caminando. Aparte de la enseñanza del Kesa, que luego la voy a dar, Ananda le preguntaba: pero maestro, ¿y dónde tenemos nuestro monasterio? ¿Dónde podemos reunirnos? Y el Buda, sabiendo que el templo es el propio camino, se agachó, cogió un palito, así como el incienso, y dice: ¡pum! Mira, a ver, ahí está el monasterio. Monasterio Luz del Dharma. Entonces, cuando conectemos con eso, aparecerá en el físico lo que aún no está manifestado. Y ojalá que sea en esta vida. Y el tercer regalo es que no solo encontramos el Dharma, no solo nos encontramos, no solo están teniendo la amabilidad y el respeto por recibir las enseñanzas de un compañero de camino, sino que siento, por ponerle voz a su corazón y a su cabeza, que lo están entendiendo, que lo están practicando, que se están transformando. Entonces basta ver el grupo, ver el tono, ¿no? El tono corporal, el ritmo, la voz en la ceremonia, las lágrimas de las entrevistas personales, los abrazos. Todo eso forma parte del Dharma como transformación. Entonces, el regalo está en escuchar el Dharma muchas veces, en comprenderlo y en practicarlo. Y eso es lo que siento que estamos haciendo. Entonces no se olviden de esto, de esta triple fortuna. Un bodhisattva, que todos tenemos en el corazón ese bodhisattva que habita en nosotros, intuye, ¿no?, que cada ser humano concretamente tiene en su interior la capacidad de despertarse, de convertirse en un ser pleno, lleno completamente. Lleno significa vacío completamente. Por ejemplo, ahora tuve una experiencia personal en Quinin que en mis años no había percibido. Y cuando uno adelanta la pierna derecha, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, porque es la que va a recibir el peso del cuerpo que se adelanta, ¿no?, y lo haces así conscientemente, con firmeza, ¿no?, y te entregas completamente, ¿no?, como queriendo apretar, ¿no?, para recibir toda la energía del universo, me vino a decir:
a ver hasta dónde llego, ¿no? Empujando el universo, ¿no? Y entonces, cuanto más empujaba, menos encontraba, más vacío me encontraba, o sea, más lleno me sentía. Y esa es una experiencia de plenitud, y esa está en cada uno de nosotros. Entonces, la práctica del Dharma te va dando chispazos, destellos de luz, que cada uno tiene que ir vislumbrando, y en este caso, pues compartiendo. Tenemos la posibilidad de liberarnos de cualquier tipo de atadura. No hay obstáculos, decía ayer, y repito hoy, e insistiré mañana. Lo que sí hay es la asunción de que cada uno es responsable de su propio devenir. Y eso que se llama lo que está por venir, no se sabe qué va a ser. Porque no hay una meta trazada, no es recto. Lo que hay es un montón de líneas rectas que se cruzan en el camino de la hora, y con toda esa amalgama, lo que sí puede hacer un practicante es, bajo la luz de la conciencia, ver cuál es la tendencia que se está manifestando, ¿no? Y decirle al personaje, oye, perdona, yo conduzco, ¿no? Lo llevo yo. Pero sin chulería, sino desde la libertad del ser que nos alimenta. Entonces cada uno de nosotros es creador de su propia trayectoria vital. Justo lo que observamos es lo que se crea. Pero para poder observar, lo primero que tenemos que aprender es a concentrarnos, a permanecer estables, firmemente enraizados en el movimiento. Y eso es posible gracias a la práctica de la atención. Esta verdad se materializa cuando uno recibe la ordenación de Bodhisattva. Se concreta. Porque es una forma de vehicular una energía tremendamente sanadora. Y tiene que ser así, no puede ser de cualquier manera. Recibir la ordenación es un acto de amor al Dharma, un acto de servicio por el bien de todos los seres, en el que una misma y uno mismo están incluidos en ese voto en el sentido de declaración sana de intenciones. Mañana insistiré en esto, que los preceptos no son una normativa, no es un nuevo catecismo, que ustedes se tienen que agarrar ahí, ¿no? Como dice, bueno, mira Denko ahora con los 10 mandamientos budistas, ¿no? Budista no es una etiqueta, ya lo hemos dicho. Budista es la capacidad de darnos cuenta de que somos un principio de luz, transmisora. Y como el Buda era un ser humano, pues como nosotros, que eso es lo bueno de este asunto, que seguramente él también fue a terapia, lo pasó mal y lo pasó bien, encontró como una guía para que los seres humanos afortunados no nos despistáramos en el camino, porque está claro que estamos en el camino, ¿no?
Y una vez más, en el camino hay que abrir los ojos y ver los signos. Vuelve a estar el círculo todo redondito. Y Manolo dice, ¿dónde estará la puerta? ¿Dónde le tengo que poner el incienso al maestro? ¿La encontraste? Es algo natural. Entonces hay una orientación para todo meditador y toda practicante, y especialmente para nosotros los bodhisattvas, que es la orientación que supone en nuestra vida la inspiración de los llamados tres tesoros. El Buda, el Dharma y la Sangha. Son, también se las llama la triple joya. Y es importante entender lo que significa, ¿no? Porque si no lo entendemos, no lo podemos practicar de manera correcta. Entonces verán que en la ordenación de Bodhisattva, de las primeras cosas que se recibe es la toma de refugio. De hecho, yo recibí primero la toma de refugio y al año recibí la ordenación de Bodhisattva. Pero por ahora siento que va todo en el mismo pack iluminado, y el Bodhisattva recibe la toma de refugio y recibe la ordenación de Bodhisattva. Por ahora siento que está bien. El Buda representa nuestra naturaleza primigenia. Entonces cuando uno saluda al Buda, uno se reconoce. No es una adoración a un ser especial o superior. Uno está saludando a su capacidad para vivir en la presencia. Eso es Buda. Buda es presencia. Mara es ausencia. Y Mara no existe, salvo como una representación simbólica. Mara está concretado en los tres venenos, pero los venenos son simplemente perturbaciones en el vuelo, desajustes cognitivos, emocionales, corporales. Pero no hay un demonio al que haya que cargarse. Dharma es la medicina, administrada por los practicantes para aliviar el sufrimiento de la humanidad. Y las sanghas son todos los seres que hacen del Dharma el centro de sus vidas. Las sanghas son los amigos excepcionales que uno encuentra en el camino de la vida. Encontrar y vivir en el seno de una sangha, de una familia espiritual, es un regalo. Pero be careful con mi sangha, porque es que se nos va la olla, ¿eh? Ahora resulta que mi sangha, la de la luz del Dharma, es la más chachipiruli del universo, ¿no? Y yo me agarro a mi sangha. La sangha es un ente que está también sujeto a la ley del cambio. Y ahora estamos aquí, pero mañana no lo sé. Como sangha representante del universo interdependiente, eso es así. Pero como grupo estable de práctica,
no pongo la mano en el fuego. Por experiencia. Entonces, cuidado con la apropiación indebida. Entonces los 3 tesoros muestran al practicante una buena dirección. Si no fuera por esa guía, podemos sentirnos confusos en alguna ocasión. Son 3 antorchas, son 3 luceros. Todos buscamos de alguna manera la identificación natural con algo que nos represente con mayúsculas, que nos guíe con mayúsculas. Porque, joder, el universo es inmenso, ¿o no? Inmenso e intenso. Es un misterio. Entonces tener por lo menos la dirección de los 3 tesoros son como una guía en ese santo olvido del quién soy yo. Entonces desde los orígenes del ser humano, desde los orígenes de nuestros días, todas las ceremonias de inicio, de iniciación o de trance, porque la ceremonia es un trance, es toda una puesta en escena, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es, pero a tope, sin reserva. Como el miedo ya no lo hemos currado estos días, y ya más vulnerable ya uno ya no puede ser, y si toca llorar pues se llora, gritar no se puede, eso lo advierto, pero hay que dar el tono, ¿no? El tono de voz y wow, de corazón, vamos allá, ¿no? Y el resto que hemos recibido de la ordenación, apoyar también con la presencia y con la voz. Entonces, fíjense que todas las mañanas en nuestra tradición recordamos la importancia de los 3 tesoros, ¿no? Lo primero que verbalizamos a nivel sonoro, saliendo de ese silencio diamantino de esa zen, es el Trisarana, ¿sí? Son los 3 tesoros. Buddham Sharanam Gacchami, veneración al Buda. Dhammam Sharanam Gacchami, veneración al Dharma. Sangham Sharanam Gacchami, veneración a la sangha. Es una adhesión emocional, es una actualización del compromiso. Y esto se remonta a Siddhartha, ¿eh? No es que a los maestros chinos o japoneses se les haya ocurrido hacer esto. Antiguamente por las mañanas lo que yo recitaba era la estrofa del Kesa y había otro modus operandi, ¿no? Y eso ha ido cambiando y ahora, por ahora seguimos con el Trisarana, que me parece muy, muy emotivo, ¿no? Y la primera verbalización que salga, que nos pone arriba en una disposición psicológica, mental y corporal acorde, ¿no? Ajustada, para que todos oigamos a los compañeros por aquí y salga por aquí. Yo mismo hago el esfuerzo de tratar de ponerme en tono, ¿no? Con el Sruti ese, como se llame, la caja de armónicos, ¿no? Y estar todos ahí, ni por arriba ni por abajo, sino todos ahí. Entonces, hay veces que las ceremonias cogen más vuelo, otras menos, depende, ¿no? Pero los 3 tesoros siempre están ahí, entre nosotros, ¿no? Vehiculando la experiencia. Hay 3 formas de entender los 3 tesoros, ¿no? Eso lo apunté así, corre ahora, mientras me tomaba la fruta.
se pueden entender a un nivel físico, emocional y espiritual. Por ejemplo, a nivel físico, ¿qué significa Buda? Pues el personaje histórico que nació en el reino de Kapilavastu hace 2600 años, que fue padre, que entró en una práctica ascética y meditativa muy importante y que lo llevó a la experiencia. Histórico, físico, ¿no? Después el Buda, hay una expresión que a mí me gusta mucho que se llama Bodhi Manda, ¿no? Bodhi es el árbol de la Bodhi, del Buda, ¿no? Manda es lugar. Entonces, para un Bodhisattva, cualquier lugar y tiempo es Buda, en el sentido físico, ¿no? Hasta el retrete es un altar a venerar. Hay espacios que son más adecuados para expandir la budeidad y otros que son más difíciles. Eso es cierto. La naturaleza, el aire, el silencio ayudan. A nivel emocional, Buda es el equilibrio entre nuestro deseo y lo que ocurre. Es la libertad de discrepancia. Sería la ecuanimidad. Eso es Buda, emocionalmente hablando. Uno ya no toma partido ni por ni contra. Esa es la budeidad. Uno deja a un lado sus antipatías y sus preferencias. Esa es la budeidad. Y a nivel espiritual, Buda significa conciencia pura. Conciencia infinita. Conciencia vacía. Conciencia luminosa. Sé que son nombres los que estoy dando, pero son verbalizados desde la experiencia. Entonces, como dije, apúntenlos y utilícenlos como soporte meditativo para que dirijan la atención hacia el tesoro del Buda que son y se experimenten en esta triple realidad. A nivel físico, Dharma es esto. Por ejemplo, una enseñanza es Dharma. Es cierto que el universo está enseñando todo el tiempo. Es Dharma. Hay doctrina por todos lados. Pero específicamente en nuestra escuela hay textos, hay cantos, hay mantras. A los que no hay que adherirse como un dogma de fe. Esto es importante. El Dharma se transmite de igual a igual, de ser a ser. Por eso emocionalmente es no oposición. Es como el agua. El agua no encuentra oposición, ni siquiera siendo condensada en forma de hielo. El Dharma es el poder de la transformación. Me dijo Taiho Breal, como les dije en la primera noche. Basta que lo pongas bajo la luz de la presencia y cambia. Entonces, qué suerte que podemos actualizar juntos la mente del Tathagata, Dharma. Siempre ha sido así y seguirá siendo. Es algo que está vivo, no es dogmático, no es finito. Dice, se acabó.
Si eso fuera así, nos quedaríamos adheridos al mundo de la forma. El Dharma es la relación entre el fondo y la forma. Y a nivel espiritual, Dharma es como Satori, dicen en japonés, ¿no? ¿Y eso qué es? En pelota total. Desnudez absoluta. Eso es Dharma. Dharma es desprendimiento. Por eso cuando uno está así como a punto de caramelo, ¿no? Y va a recibir la transmisión del Dharma, hay un combate de Dharma. Y hay que tumbar a un par de ancestros ahí. No sé cómo lo haremos nosotros alguna vez, ¿no? Si ocurre. Es tumbarlos dialécticamente. Entonces, si te vacías y ves al otro que está vacío, no hay nada que hacer. Es un flujo energético maravilloso. Y cuando eso ocurre, uno está vacío, como el cuenco. Y entonces recibe, se vacía, recibe, se vacía, recibe. Esa es la transmisión del Dharma. El Dharma no te da nada. Tampoco te quita nada. ¿Cómo le va a quitar la vacuidad algo a la vacuidad? Eso es Dharma. Y el tercer tesoro es la Sangha. Físicamente somos nosotros aquí y ahora, pero claro, ¿quiénes somos nosotros? Por ejemplo, como en el Sazen de esta tarde, ¿no? Hubo un momento en el que parece que el tiempo se detuvo, que hubo una expansión de conciencia, que allí no había nadie. Se quedó todo quieto. Solo había luz. Entonces, todos los seres sin excepción realizan la naturaleza del tesoro de la Sangha. Es la experiencia de la unicidad. ¿Veis? Cuando tú llamas así, toda la existencia se pone contenta y dice, hola, ¿qué tal? Sangha es una alegría enorme. La Sangha físicamente son acciones generadoras de paz y de armonía entre nosotros. Está representado en el incensario. A que a nadie se le ha ocurrido contar los granitos del incensario del doyo. No podría. Pero cada día siempre ponemos un incienso ahí, limpio. El universo siempre te recibe limpio. Y limpia es la aspiración de la Sangha. Es la armonía universal de todos los seres. Ese sería el estado emocional. Sangha es paz, paz del corazón. Y esa paz del corazón
genera espiritualmente una visión de que somos siendo siempre reconocidos en el otro, en la unicidad. Pues esos son los tres tesoros. Y junto a los tres tesoros, un bodhisattva se apoya también en lo que en el budismo se llaman como tres pilares fundamentales del camino. Son sila, samadhi o samatha y prajna, ¿no? Sila sería la ética o la moral. Samadhi es la práctica meditativa en sí, esa quietud hermosa, no forzada. Y prajna es la apertura del conocimiento y con ella la emergencia de la sabiduría. Entonces, para encontrar ese equilibrio de este triángulo, en el que da igual que se ponga primero o segundo o tercero, el Buda insistió en acceder a un aprendizaje beneficioso como este, acudir regularmente a retiros, practicar, disfrutar, sufrir juntos, lo necesario, ¿eh? Pero manteniendo buenas relaciones entre nosotros. ¿Cómo se consigue eso? Desde el respeto por uno mismo. Es la única manera de poder comprender el proceso por el que pasa el otro. Eso es lo que nos permite desarrollar una conciencia adecuada. Y si surge esa conciencia adecuada, nuestra conducta será correcta. Eso es lo que se vehicula en el juego Sila, Samadhi, Prajna. Entonces un bodhisattva hace junto a los tres tesoros de estos pilares el eje de su vida. Por ejemplo, Sila, también me gusta decir que es la creación consciente de condiciones favorables. No solo físicas, que las hay. Por ejemplo, la sobriedad, ¿no? Esa elegancia de esa estética del Zen, ¿no? Pero es no forzada. Fíjense qué bonito ha surgido Sila hoy aquí. O sea, bueno, se nos mueve algo, nos mandan pa' aquí o para allá y sin pensarlo, al toque, toc, Sila. ¿Vale? Una conducta adecuada, ¿no? Ni siquiera habíamos ensayado cómo habíamos que sentarse, cómo hay que recibir al maestro, porque eso es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, a nivel educativo, en el mundo del ordinario desde la mente. Desde aquí lo hacemos desde la experiencia, desde la desnudez absoluta, y entonces se da la maravilla. Mira qué condiciones tan ricas, ¿no? Entonces eso es elegante, ya está. Como la postura durante Quinin, es majestuosa, pero no es hecha para adelante. Eso es Sila. Samadhi es el eje justo, ¿no? El otro día también me vino como inspiración un mandala que ya desarrollaré en algún otro retiro, pero que lo adelanto, ¿no?
para eso dice, bueno, ¿y qué es eso de samadhi? ¿No? Lo primero que hay que hacer es prestar la atención al cuerpo. Lo primero. Por ejemplo, vamos a poner cuando suene la campana. Lo primero. Al cuerpo, a ver cómo están las zonas, ¿no? Dónde debo tonificar más, dónde debo aflojar, mover un poquito, cerrar a lo mejor los ojos, ver que estoy ahí en la plomada, ¿no? Vale. Luego acceder a la respiración. Tranquilo. ¿No? Darme cuenta de que hay un ser que está respirando, ¿no? A través de un cuerpo relajado. ¿No? Ese es un primer nivel de samadhi. ¿No? Ahí, ¿no? Luego, si generan en ustedes una actitud de apertura interior, ¿no? Se les van a abrir como dos alas, ¿no? Está el ala de la concentración y el ala de la observación. Concentrarse significa quieto, ¿no? Ecuánime, ¿no? Porque no te perturba nada, estás completamente fundido en un cuerpo y en una respiración. Y entonces puedes observar, porque estás abierto a esa experiencia. ¿Sí? Y ese es otro nivel de samadhi. Y cuando estén ahí, entonces acceden a un nivel de liberación y de trascendencia, en el que llega mucho conocimiento y que va directamente al primer soporte de la atención, que es al cuerpo. Y se sueltan tensiones innecesarias o se tonifica aquello que necesitaba ser nutrido. Eso es samadhi. ¿Y cómo se expresa eso? ¿Cuál es la sabiduría? Pues que la única verdad que existe en este universo se llama amor. Y el Zen es la vía del amor. Eso se comprende y se comparte. Y al compartirlo significa que es practicado de forma correcta. Entonces, si bien en nuestro linaje, en nuestra tradición, lo que llamamos sasen, ¿no? Sentarse en un profundo estado de recogimiento y de apertura sin igual, eso es zen, ¿no? Un silencio sonoro, una reabsorción de la conciencia en la conciencia, una quietud dinámica. Si bien sasen es la piedra, ¿no? el soporte principal del edificio del autoconocimiento, me gustaría que reflexionáramos también esta tarde sobre la importancia de el hábito del Buda. ¿Cuál es el espíritu del Kesa? Kesa en sánscrito se llama Kasaya, ¿no? Como el nombre de nuestra revista, de nuestro dominical, en el que mandamos la información de la parroquia. Se llama Kasaya. Esto es Kasaya, significa color ocre, color marrón oscuro, en sánscrito. El origen del Kesa
se remonta a los primeros años de transmisión del Dharma por parte de Siddhartha, cuando caminaba por unos campos de arroz, creo que con Ananda. Ananda es el discípulo más emocionalmente más cercano. Y Ananda le preguntó, pero maestro, pero tenemos que hacer algo, tenemos que identificarnos de alguna manera con un hábito que represente nuestra práctica, ¿no? Entonces, a fin de comprender y venerar el Kesa, ¿no?, es por la que estoy rememorando esta enseñanza. Porque no es cuestión solo de vestirlo, que solo se hace de una manera. Y de vez en cuando voy a ir pasándome por los doyos para ajustar, porque es muy fácil desviarnos, digamos, de lo correcto, ¿no? No de lo impuesto, sino de lo correcto, ¿no? Entonces el origen de este vestido correcto se remonta a esta historia entre Ananda y Siddhartha. Siddhartha atendió a su discípulo y le dijo, vale, vamos a construir un hábito, ¿no?, que represente también nuestra transformación interior. Y dijo, venga, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos conmueve como practicantes del Dharma? Pues nos llega el sufrimiento de otros seres, ¿no?, y tenemos el impulso de querer ayudarlo. ¿Cómo se representa ese sufrimiento en la sociedad? Tirando a la basura, ¿no?, tratando de quemar todo tipo de cosas que uno no quiere, en forma de tela, ¿no? Entonces, ve con tus compañeros y compañeras, con tus condiscípulos, y ve reuniendo todo tipo de telas deshechas por la humanidad. Por ejemplo, vete a las mortajas de los muertos, ¿no?, y los trozos que queden de tela, los coges. Vete a los basureros, y si hay trozos de tela, los coges. Vete a los barrancos donde hayan telas tiradas y que estén roídas por las ratas, ¿no?, los coges. Vete a sitios donde ha parido una mujer y esa tela ensangrentada, las coges. O las telas de la menstruación. Todo lo que sea tela tirada, la coge. Las reúnen, porque son trozos distintos. Ahora visualicen los que hicieron el Rakusu, cómo estaba al principio ese universo, y los llevan al río, lo lavan bien y lo tiñen de color. Y de ahí apareció el nombre Kesa. Bien, y vamos a ir cosiendo pieza por pieza, de una manera determinada, ¿no?, que representa, como han visto, tanto en el Rakusu como en el Kesa, los bancales, ¿no?, de un arrozal, teniendo en cuenta que el arroz podríamos considerar que es el alimento o el nutriente universal que está en todas las culturas y que además surge porque alguien lo ha plantado así, ¿no?, a mano, en un espacio pantanoso. Y así es como nació la historia del Kesa. Al principio hubo un Kesa para las partes íntimas, otro para la parte superior, y como Siddhartha y sus discípulos caminaban, ¿no?,
hicieron este manto largo al final, ¿no? Y así fue evolucionando el kesa en India. Siempre va por la izquierda porque se dice que aquí es como que hay un pajarito que si lo mira representa la impermanencia. Entonces uno siempre se cubre con la impermanencia y tiene el brazo derecho de la sabiduría libre, ¿no? Para que sea el discernimiento el que actúe. Es un símbolo, ¿no? Podríamos haberlo puesto a otro lado. Pero en todas las culturas budistas es así, ¿no? Y los colores van dependiendo de las escuelas, la forma, ¿no? Pero siempre es igual, siempre es igual. Y al llegar a China, en un momento determinado, este hábito tan grande fue tomando esa forma, la forma del rakusu. Se simplificó. Y en lugar, por ejemplo, de 9 bandas como tiene este, o 7, o 24, o 30 y pico, porque hay diferentes maneras, ¿no? Se resumió en 5 concretamente, ¿no? Luego el marco superior, que son 3 líneas, representan las líneas del pasado, del presente, del futuro. Y los 4 cuadraditos, pues norte, sur, este y oeste. Y en la parte de atrás está el maneki, ¿no? Que representa la frescura, el verdor de la conciencia, ¿no? Que siempre está despierta, esa no se apaga nunca. Y curioso que esté justo detrás del cráneo, ¿no? Porque justo por aquí hay mucha información kármica en la parte de atrás del cerebro, ¿no? Entonces está ahí como un protector, ¿no? Profundizar en la práctica significa comprender y vestir de manera correcta el kesa o el rakusu. Por ejemplo, si alguien tiene alguna duda, por favor que me pregunte, porque van pasando generaciones y yo no sé cómo está llegando la información. Ya hacía años que yo no daba esta enseñanza. Ponte las bandas, las bandas no... ¿Qué banda? ¿Qué es una banda? ¿De música? Sí. ¿Cuáles son las bandas? Aquí donde está donde hay una banda que yo creía, te había entendido. Dijiste que ¿cuántas bandas tenías? 5. 5. Mírenlas en vertical. Está la central. Una. Tienes 2, 3, 4 y 5. Ya. ¿Te iluminaste? Por ejemplo, el vestir el kesa, ¿no? Uno no viste el kesa o el rakusu para lavar los platos. Pero te lo puedes poner, por ejemplo, en privado para estudiar. En tu casa, si quieres. Para ver la tele, no. ¿No? Para hacer sasen, sí. Para irte de marcha, tampoco. ¿No? Para hacer samu, tampoco. Para hacer estiramientos, tampoco. Para recibir las enseñanzas, sí. Para encontrarte con un amigo de bien, entrevista con el maestro, sí. ¿Ok? Entonces, hay unas maneras adecuadas y otras que no lo son. La inspiración del kesa, y es una cuestión de actitud, es que esto no lo viste nadie. Es la simplicidad, la humildad del practicante la que hace que el kesa te vista, ¿vale? Porque de verdad que como que te empaqueta, ¿no? Y también invito a que no se queden solo con la costura del rakusu y puedan hacerse el manto, ¿eh?
porque es otro empaque también, ¿no? Y en el de los bodhisattvas es fácil. Claro, estos que están ahora con todo lo que han cosido dirán, anda ya, fácil, estoy yo para hacer más bandas ahora, ¿no? El kesa del bodhisattva, por ahora, solo tiene el marco de fuera, ¿vale? Solo sería este. Solo sería este. Pero por dentro está limpio, ¿no? Se puede hacer a máquina también, pero yo prefiero que no, que lo trabajen, porque hay un trabajo de transformación kármica impresionante, ¿no? Eso se ha cosido con mucha conciencia, con un asesoramiento adecuado, ¿no? Cada inspiración y cada expiración era un principio de luz. Y fíjense que al principio lo que representaba era un ser desestructurado, ¿no? No sabía si A iba con D, con la quinta, con la cuarta, ¿no? Entonces tú vas construyendo un cuerpo de luz. Entonces cuando te vistes, ese es tu recuerdo. Pero eso tiene que ser desde la humildad. Entonces es el hábito el que viste la práctica atenta. Y sin el hábito, lo que hay es pura fachada. No significa que los que no sean bodhisattvas sean unos fachas. No es eso, ¿no? Llegará un momento en que si se da ese paso, el hábito te viste. Pero es importante en nuestra tradición el hábito del Buda. Porque al vestir el kesa, actualizamos el espíritu de practicamos sin provecho. Es muy sobrio. No es para galantes, ¿no? O para damiselas. No, es sobrio, pero es muy elegante. De hecho, cuando uno lo viste, lo van a recitar por primera vez en la ceremonia, uno se lo pone en la cabeza y dice, más allá de la forma y del vacío. Se empieza así, más allá de la forma y del vacío. Eso significa motivación justa. Más allá de la forma y el vacío significa que lo que luego sigue, ¿no? Me visto con la enseñanza del Buda para el bien de todos los seres. Entonces, el espíritu es de darte completamente, devolver todo lo que has recibido. Por eso es un hábito de liberación. La estrofa correcta sería, primer verso, gran hábito de liberación. Segunda, más allá de la forma y del vacío. Tercera, me visto con la enseñanza del Buda. Cuarta, para el bien de todos los seres. Entonces hay que recordarla al vestirlo, puesto que lo ha trabajado uno en sí mismo y en sí misma, que se ha producido un reordenamiento psíquico, kármico, físico, emocional, no en un momento determinado, sino que cada vez que te lo vistes, tienes el recuerdo de ese impulso motivacional. Por eso la ordenación pone orden. El orden genera orden. Cada cosa ocupa su lugar.
Hay una integración del yo en una nueva realidad. Y ese es el poder de la liberación del Dharma. El Kesa transmuta el deseo y el rechazo como fijaciones y los manifiesta en pureza, en compasión, en sabiduría, en amor. Entonces, para poder aceptarse uno a sí mismo, tiene que conocerse. Por eso cada cual cose su propio Kesa. Trabaja con su propio karma. Y así como no hay dos prácticas iguales, no hay dos rakusu, hay dos Kesa iguales. Y como verán, una vez que lo visten, siempre se está moviendo. El karma siempre hay que ajustarlo. Pero internamente ya ha habido un mayor ajuste en la conciencia. Entonces, ¿por qué una línea recta y no como a cada uno le dé la gana? ¿Por qué hay que hacer puntos y no rayas? ¿Lo tengo que explicar? No es lo mismo. O la distancia entre los puntos. Entonces, de vez en cuando era bueno enseñárselo al maestro, porque igual te decía, para atrás. Hijo los dragones y los demonios que se levantaban, ¿no? Sobre todo a nuestra instructora, que se cogió todo el sufrimiento de todos los seres para ella otra vez. La práctica es una línea recta, pero abierta en todas las direcciones. De eso no se olvide. La rectitud significa la importancia de un hábito saludable, de una disciplina bien vehiculada. El Kesa es un símbolo de adhesión emocional sin condiciones. Eso es lo que representa el Kesa. Porque cuando uno se viste con el Kesa, se viste con todas las existencias, que es lo que está representado en los puntos blancos del Kesa. Representa la infinitud del universo. Entonces, sentarse y vestirse con el poder del Kesa, porque eso lo tienen que ir sintiendo poco a poco. Al fin y al cabo es tela, ¿no? Es un trozo de tela. Lo ideal sería que fuera menos sintética que esta, por ejemplo, ¿no? Pero este me lo regalaron y está conmigo hace muchos años. Y que sea una tela, no sé, más natural. Pero lo que les quiero decir es que no es un trozo de tela, es lo que representa para ti. Ahí tienen que encontrar la fe en el Kesa o en el Rakusu. Y seguramente les vaya viniendo. Les vaya viniendo. Y luego el Kesa va contigo. Es como si lo tuvieras adherido. Igual que vas a tener adherido en el fondo de tu conciencia el nombre de Dharma. Porque el Kesa se entrega con el nombre de Dharma, no antes. Con tu nombre de paz, Ammyo. Entonces, en el interior del sobre va a ir como recordatorio
tu nombre de Dharma, específico, aunque cada uno de nosotros podemos vernos representados en los nombres de todos, ahí hay un potencial de confianza en ese nombre. Y por seguir así un poquito antes de terminar la enseñanza de hoy, por ejemplo, el maestro Dogen en un libro, si quisieran profundizar sobre los beneficios del Kesa, se llama el Kesa Kudoku. Por ejemplo, dice, ¿y qué beneficio físico tiene un Kesa? Pues por ejemplo, si esta noche se me ocurriera venir aquí a la plaza a meditar, pues te lo puedes poner encima para los mosquitos. Para eso sirve un Kesa, por ejemplo. O si hace frío, te tapa. Te puede proteger de verdad de temperaturas extremas. Permite que seas reconocido como un practicante. Reconocido desde el respeto, no desde el, hostia, ahí vienen los troyanos, ¿no? Todos los del Kesa, ¿no? No, no es eso. Pero entrar en una sala de meditación, si ya de por sí es un pepinazo, ver a hombres y mujeres sentados en la postura, cuando uno entra, ¿no? Yo que entro el último, ¿no? Siempre, ¿no? Y veo a la comunidad Luz del Dharma en Tenerife, en Gran Canaria especialmente, ¿no? Un montón de pilares, como todos esos que están ahí, todos esos están vestidos de Kesa, ¿no? Es impresionante porque la energía vibratoria aumenta, pero eso hay que sentirlo. Eso va más allá de la tela, por supuesto. No es lo mismo vestirse con un Kesa que de torero, o de bombero, o de carnavales. No es lo mismo. Ahora, como yo veo a alguno con el Kesa en carnavales, me lo cargo. Entonces, básicamente, por ir cerrando, el Kesa puede ser utilizado como un vestido, como un símbolo de transmutación religiosa o de práctica realización, que es el nombre del dojo de Tenerife, de Gran Canaria, y como una encarnación de lo que somos, ¿no? Buda. Dishimaru decía que el Kesa es como las dos alas de un pájaro. Por un lado está el Kesa y por otro lado está Sasen. Y que el uno sin el otro no podían ir. Pero eso es algo que poco a poco va a ir comprendiendo la comunidad o los practicantes que formamos parte de ella, ¿no? Entonces, antes de acabar con un poema bonito del Kesa, protéjanlo, así como el que cuida de un tesoro. Cuídense ustedes mucho. Confíen en la práctica. Es un hermoso legado el que estamos recibiendo y transmitiendo. Estamos aprendiendo a actualizar las formas porque hay un fondo correcto de hacer. Y yo en ese sentido me siento bien con lo que estamos haciendo.
y entiendan la recepción del rakusu o del kesa no como una decoración más para tu vida, sino como un elemento indispensable de la práctica de luz del Dharma. De hecho, la esencia de la transmisión está en el kesa. En nuestra tradición, cuando un maestro reconoce a un maestro o a una maestra, le entrega su kesa. Nada más. Para que vean la importancia que tiene. Entonces, en ceremonias especiales como el domingo, visto el mejor kesa que tengo, que es el kesa dorado. Así que vestirlo significa un homenaje, un respeto profundo y gratitud a todas las existencias. Y esto siempre se ha transmitido de la misma manera, ¿no? Recuerden que ocurrió no debajo del árbol de la Bodhi, pero ocurrió entre Siddhartha y Mahakāsyapa, otro de sus discípulos, que dando una enseñanza como esta, en el pico de los buitres, en India, Sakyamuni paró su discurso, cogió una flor entre los dedos, la movió y se dice que de la asamblea solo Mahakāsyapa sonrió. Entonces se produjo la transmisión del Dharma, que luego se hizo efectiva en una ceremonia privada que no es secreta, en la que el maestro le entrega su kesa a su discípulo. Eso ha sido así desde siempre y seguirá siendo. Esa es la importancia del kesa. Pues nuestro bisabuelo en el Dharma, Kodo Sawaki, dice, y con esto termino: la llovizna y el rocío, la neblina y las nubes cubren nuestros cuerpos. La naturaleza de Buda también es el kesa. El cielo y la tierra, el universo entero, son un único kesa. Ningún mundo existe aparte del kesa. No caemos al infierno o nos elevamos al cielo. No vamos a ningún lugar ni venimos de la nada. Solo hay un kesa.